Bien, buenos días. Vámonos directo a la palabra. Hace 8 días iniciamos un tema como un paréntesis en nuestra serie, las parábolas de Jesucristo, y un tema que podemos titular Camino al matrimonio. No vamos a hablar del matrimonio en sí, hay una serie que hablamos del matrimonio bíblico y ampliamente lo hacemos. De lo que estamos hablando es de la relación que bíblicamente es correcta a los ojos de Dios entre un hombre y una mujer que quieren casarse. Y comenzamos de lleno hace 8 días hablando del noviazgo. Yo estoy seguro que les dio de qué hablar en la familia, a lo mejor creó comentarios, a lo mejor alguien no está de acuerdo con las ciertas cosas por su costumbre del mundo, pero el tema en la Biblia, si bien no dice si ten novia, no ten novia, porque hay quien dice, es que no dice que no tengas novia, pero tampoco dice que si la tengas. Alguien podría decir, es que no dice que no fumes, y si tú le buscas, y no dice, pero hay principios bíblicos para regir una relación entre un hombre y una mujer cuyo deseo es casarse. Y me refiero a una relación previa al matrimonio. Hay principios bíblicos. Entonces, la pregunta primera que contestamos hace 8 días, ¿es bíblico el noviazgo? La respuesta concreta es no. Así de claro, así de sencillo. Porque el noviazgo es algo que el mundo estableció como una relación, ya lo explicamos, llena de derechos, concesiones y demás que ahorita voy a recordar, pero el cristiano, y ese fue nuestro primer elemento que vimos hace 8 días, no debe imitar al mundo. El cristiano no debe imitar al mundo. Primero porque vimos Juan 17, 15 al 16, Juan 17, 15 al 16, donde Jesucristo ora, pues que por nosotros que no seamos quitados del mundo, pero que nos guarde del mal, y dice en el versículo 16 que ya no somos del mundo, ya no somos del mundo. Eso debemos tenerlo claro, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, comemos en el mundo, aquí nos desarrollamos en este mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, es decir, al sistema de vida y de pensamiento que impera en este mundo. Claramente la palabra de Dios, veíamos 1 Juan 5, 19, que el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. La forma de vida y de pensamiento no es, ay, no toco ese carro porque está bajo el maligno. No, hay quienes así interpretan. No, nos referimos o se refiere la Biblia al sistema de vida y de pensamiento que impera en este mundo. Cada vez lo vemos más y más apartado de las verdades y principios bíblicos. Lo estamos viviendo en nuestro país. Leyes contrarias a la palabra de Dios, matrimonio igualitario le llaman, es decir, entre hombre con hombre, mujer con mujer, aborto, etcétera. Todo eso ya se está legislando, fíjense, se está legislando la maldad. Por eso dice 1 Juan 2, 15 y 16, no amen al mundo, esa forma de vida, de pensamiento, ni las cosas que están en el mundo. Y de plano dice, si alguno ama al mundo, pues el amor del Padre no está en él, no ha nacido de nuevo, porque no entiende esa persona que ya no somos de este mundo. Entonces este mundo está guiado, dirigido por una forma de pensamiento mayoritaria apartada de Dios. Porque la iglesia en este mundo somos pocos. Porque muchos son los que están por el camino espacioso que lleva a la perdición y pocos los que hallan el camino a la vida. Entonces, la forma mayoritaria que impera en este mundo es de maldad, es apartada de la palabra de Dios. Por eso Romanos 12:1 nos exhorta con toda claridad el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, es una instrucción de Dios, a que por las misericordias de Dios, dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. ¿Quieres rendirle culto a Dios? Que tu cuerpo sea un sacrificio vivo. Y no para que te golpees, te flageles, te vayas de rodillas a hacer una manda, sino en obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 2, con toda claridad, no se conformen a este siglo. ¿Qué significa conformarse? Amoldarse, seguir el patrón. No imiten las conductas de este siglo, sino transfórmense. Y lo único que puede transformar nuestro entendimiento es la palabra de Dios. Y así podemos comprobar, entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, que por cierto dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Transforma tu entendimiento con la palabra. Consulta la palabra de Dios, consulta el consejo de alguien que te instruya con la palabra de Dios. Y entonces nuestro entendimiento se va renovando. Por eso leíamos la Nueva Traducción Viviente que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué conductas y qué costumbres no debemos imitar? Las que no agradan a Dios. Yo les decía, a lo mejor tienes un tío que madruga todos los días y no es cristiano. Imítalo. Ya iba a decir yo al que madruga, pero no es un dicho, no en la Biblia. Pero levantarse temprano es un buen hábito. Pero hablamos de costumbres y conductas que están apartadas de Dios y si la gran mayoría del mundo está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno, pues obviamente la gran mayoría de conductas y costumbres están apartadas de la palabra de Dios. Por eso dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué clara la palabra de Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y podríamos hablar aquí, hacer una serie de 2 o 3 prédicas, cuántas costumbres y conductas debemos dejar, porque no agradan a Dios. Pero el cristiano, dice Efesios 2:1, dice que Dios nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y esos delitos y pecados, ¿qué incluían? Versículo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? Siguiendo la corriente de este mundo. Seguíamos la corriente de este mundo. Todos se visten así, mujeres, todas las mujeres, ropa apretada, enseñando medio escote, etcétera, etcétera. Pues es la moda. Pero ya no, ahí dice anduviste, ya no tenemos que seguir la corriente de este mundo, menos aquello que nos aparta de la santidad que Dios nos manda. Entonces, ya sin Cristo seguíamos la corriente de este mundo, ¿sí o no? Estabas en el trabajo, vámonos a la parranda, vamos a hacer esto. Y ahora como cristiano, no. Y sí, efectivamente nos encontramos ante muchas situaciones que decimos no. Y mucha gente dice, no, ni lo invites. Pues qué bueno. Si lo que vas a hacer no agrada a Dios, qué bueno que ya no te inviten. Ya no seguimos la corriente de este mundo. Podemos hablar la forma de vestir que incita a la tentación de hombres y de mujeres. Vamos a hablar a lo mejor un poco de este tema la semana entrante. La música que escuchamos. ¿Sabían ustedes? Pues no se entera, yo leo todos los días los encabezados de los principales diarios y hay notas de todo tipo y entre ellas dice que el mejor cantante de este año, no me acuerdo si por streaming o de qué tipo, pero es un tipo que se llama Bad Bunny, no sé si así se dice. Y la mayoría de sus letras obscenas, que representan la inmoralidad a la que ha caído el ser humano, para decir que eso es lo mejor que hay en este año. Ahora, lo triste, eso va a suceder, es que haya cristianos que los escuchen. Pero bueno, el mandato es ahí la Nueva Traducción Viviente, Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y vimos que una conducta y costumbre de este mundo, que es el tema con el que empezamos hace 8 días, y quiero irme lento y repasar y que quede claro y que si hay dudas, después de terminar estas predicaciones, platicamos lo que ustedes quieran. Pero una de las costumbres
que muchos jóvenes cristianos practican es el noviazgo. No pocos, muchos jóvenes que se dicen cristianos, en muchas iglesias dicen que es normal, pero lo hacen inclusive con el permiso de sus padres, con el consentimiento de sus pastores. Yo les decía, conozco iglesias que hacen reuniones de jóvenes para que se hagan novios, para que no tengan novios allá afuera, que los tengan aquí, y la tentación es la misma. Sea cristiano o no, la tentación es la misma. Entonces, este invento del mundo llamado noviazgo, me decía alguien el otro día, bueno, ¿cómo le llamamos? Ya veremos, pero es una relación previa al matrimonio. Desafortunadamente el noviazgo, pues no, la Biblia no lo menciona. Y por eso a mí me hace mucho ruido, porque inmediatamente tú le dices al mundo, tengo novio, ya relaciona noviazgo con permiso para los besos, las caricias, cosas que corresponden al matrimonio, no a otra relación, porque en los besos y las caricias hay un deseo mutuo del uno por el otro, y ese hombre y esa mujer no es tu esposo. Entonces veíamos pues que vamos a ver, hoy voy a ver solo un principio bíblico importantísimo antes de iniciar una relación previa al matrimonio, pero veíamos que las únicas 3 veces que se habla de novio o novia en la Biblia fue Isaías 49:18, Isaías 61:10 y Joel 2:16, donde habla de un hombre y una mujer que están en el altar o que se acaban de casar. Eso es lo único que se menciona de novio o novia. Una mujer y un hombre que están en el altar casándose o que se acaban de casar. Esos son los novios en la Biblia. Entonces, es muy claro que en la Biblia no existe el noviazgo, y oro de verdad, porque a veces tanta influencia del mundo, las costumbres de la propia familia en la que vivimos, pues ya lo vemos normal. Pero oro que quienes tienen una relación de noviazgo, y vamos a llamarle como el mundo, oro que dejen de practicar esa práctica de noviazgo como el mundo la vive. Les decía, porque incluso se sienten con derechos el uno por el otro. Ay, es que no me da permiso. El novio o la novia, ay, es que no me deja. Que hay un sentido de pertenencia, espérense. Y les decía yo hace 8 días, ¿quién da los permisos de los hijos antes de que se casen? Los padres. Y tenemos total autoridad, ya lo veremos también. Porque a veces los papás dicen, no, es que ya es grande, pues ya lo dejo. No. ¿Saben cuándo deja el hombre a su padre y a su madre? Deja de estar bajo la autoridad paternal. Génesis 2:24. Cuando se casa, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ese es dejar de ser. Ahora él forma una familia, ya no está bajo la autoridad de sus padres, forma una nueva familia con responsabilidades, etcétera, etcétera. Pero hasta ese momento. Pero muchas de las reflexiones que hacen los jóvenes a mí me han dicho a lo largo de este tiempo, porque este tema que estoy platicando hoy, a lo largo de los años lo habíamos mencionado aisladamente en diferentes temas. Ahora quise darle forma y estructura y hablarlo con toda claridad para que no queden dudas. Ya habíamos hablado que no existe noviazgo, ya habíamos hablado que los jóvenes no deben salir solos, hombre y mujer, etcétera. Todo eso lo hemos hablado, pero ahora le quise dar una estructura para que todos lo tengan bien claro. Porque de pronto lo que te dicen muchos jóvenes, pero si la mayoría lo hacen, ¿sí o no? Y luego su parámetro es como la mayoría lo hacen, no tiene nada de malo. ¿Será cierto eso? Decíamos, Mateo 7:13, la mayoría va por el camino que lleva a la perdición. Dice que muchos son los que van por él. Entonces, que lo hagan las mayorías no es un parámetro para decir que es bueno. Es más, la gran mayoría de las cosas que hace la mayoría están mal. Entonces ese no es un parámetro. Lo que sí existe, si leemos Génesis 2:24, dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Lo que sí existe es el compromiso serio previo al matrimonio, donde un hombre y una mujer quieren casarse. Por eso inician una relación, porque quieren casarse. No es voy a probar a ver si me caso, voy a probar, pruebo 10 y ya de ahí decido.
Eso no existe en la palabra de Dios. Está de tentación en tentación, no. Por eso aquí la Biblia habla de qué, de un qué, hombre, y de una qué, mujer. Les decía yo hace 8 días, no de un niño, no de un adolescente, no de un joven, habla de un hombre y de una mujer. Y les adelanto, va a ser para la siguiente, pero un hombre y una mujer bíblicamente listos para casarse tienen madurez espiritual, física y material. Porque además ese hombre va a sostener su hogar. Ya veremos, porque algunos dirán, entonces tengo que tener casa, coche, y ya veremos qué dice la Biblia. Pero habla de sustento, y el varón tiene esa responsabilidad. Muchas veces no tiene ni para la ruta de él, y ya quieren iniciar una relación. El caso es, pues, para terminar con este resumen, sí. Oye, ¿alguien? Yo dije, paz, y que ya van a parar la prédica. No, pero miren, es que no se trata de pedradas. Yo creo que debemos meditar y decir, bueno, algunas cosas no las tenía tan claras. Qué bueno que ahora las estoy oyendo, porque yo les decía hace 8 días, quizás haya quien diga, ¿cómo no supe eso hace muchos años? ¿Qué cosas me hubiera evitado? ¿No? Pero ahora yo les decía, por eso es para todos, para los que somos padres, tenemos hijos, darles un consejo a un hijo, a una persona cercana, etcétera, etcétera, y por supuesto para los jóvenes que tienen las pasiones desbordadas. Por eso, uno de los principios que veremos y fundamentaremos porque es, nunca salgan solos. Ay, pastor, yo estoy fuerte. Nunca salgan solos, buscan una relación. No, la relación del mundo, yo les decía, y basado en algo que escuché que le llamaban así, noviazgos recreativos. Para eso ven el noviazgo como recreativo, para divertirse, conocerse, pasársela bien, unos besos, caricias, y para eso, eso no agrada a Dios porque te incita al pecado. Ahora, si quieres conocer a alguien, tengan una amistad, pero no una relación mundana de noviazgo. Busquen, fíjense, vamos a ver varios principios, pero hoy solamente voy a ver uno, pero les adelanto, Romanos 14, 19. Fíjense lo que nos manda la palabra de Dios. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la ¿qué? Mutua edificación. Una relación previa al matrimonio y una relación de amistad debe buscar la ¿qué? Mutua edificación. ¿Saben qué significa edificación? Crecer espiritualmente. Una relación que te haga crecer espiritualmente. Y el noviazgo, como nos lo pinta el mundo, no hace crecer a nadie espiritualmente. Al contrario, tentaciones, pasan tiempo solos, la mente, los pensamientos, deseos que batallan, y ahorita les voy a explicar algo, pero por eso dice Nueva Traducción Viviente de Romanos 12, 2. No imiten las costumbres, las conductas de este mundo. Entonces yo les decía hace 8 días que sí, tristemente, quizás por ignorancia, pues vemos muchos jóvenes, adolescentes, incluso niños de iglesias cristianas que andan de novios. Y entonces dice uno, bueno, no hay conocimiento entonces de la palabra de Dios. El problema más serio es que a pesar de conocerlo, decida seguir con una conducta apartada de Dios y de su palabra. Entonces, muchos de sus argumentos son, pastor, pues mira, ya soy hombre, ya soy mujer, no pasa nada, somos fuertes, somos cristianos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si no siguen principios bíblicos? Les decía yo hace 8 días, estadísticas de Estados Unidos, más del 80% de jóvenes que se dicen claramente cristianos en Estados Unidos dicen tener relaciones de noviazgo con besos y caricias. Y de esos, casi la mitad dicen haber caído en fornicación, en pecado. ¿Por qué? Por tener una relación sin principios bíblicos. La carne es débil. Los jóvenes batallan sus pasiones, en todos, pero los jóvenes están viviendo con eso. Y la fornicación, dice 1 Corintios 6, 9 y 10, es pecado. Dice la Biblia que los fornicarios, es decir, los que practican ese pecado, no van a heredar el reino de Dios. Así de grave es. Entonces, sí, yo veo
una tragedia espiritual ver tantos jóvenes que se dicen cristianos, que en relaciones de fornicación, embarazos, dentro de la iglesia cristiana, por permitir relaciones de este tipo. Y alguien puede decir, no, pero yo estoy bien fuerte espiritualmente. Veíamos 1 Corintios 10:12, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Ahora, es claro que dice, y lo veíamos hace 8 días, 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles, aléjate de cualquier situación, relación que está incitando tus pasiones. Tener las pasiones que batallan en nuestro cuerpo no es pecado, ahí batallan las pasiones en nuestro cuerpo. Pablo decía, lo que no quiero eso hago, pero hablaba de una ley del Espíritu que es el que le da la victoria. Entonces, si una relación te está desatando tus pasiones y ya tienes deseos que son impuros porque son fuera del matrimonio, con el pensamiento estás pecando. Mateo 5:28 dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Así es el fondo de la enseñanza. Quizás no llegues al acto físico, pero en tu mente ya adulteraste por permitir esas relaciones mundanas. Y yo sé que si esto se lo dices a la gente del mundo, te van a decir, eres un retrógrada, mocho. ¿Cómo más les dicen? Aleluya, amargado, retrógrada, Pero yo no le estoy hablando al mundo, le estoy hablando a jóvenes cristianos que quieren obedecer a Dios, que yo sé que hay pasiones, fuimos jóvenes. A mí me hubiera gustado que me dieran esta enseñanza tan clara. Pero yo repito, si hoy hay un joven, una joven que escuche esto de aquí o de cualquier lugar, porque también nos escuchan gente que no es de la iglesia, tienes una relación que te está llevando a codiciar a esa mujer que no es tu esposa. Ay, pero es mi novia. No, salen con lo mismo. No es tu esposa, entonces estás en pecado. Igual deseas y ya quieres tener relaciones y es que ya por dejar que esa relación se siga alimentando tan cercana, ya cayeron en pecado de pensamiento, pero pueden caer además en el pecado de la acción física. Repito, Mateo 5:28, ahí está, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, y al mirar a esa mujer que no es tu esposa, para codiciarla, para desearla sensualmente, estás en pecado. Ahora, es claro, dice 2 de Timoteo 1:7, porque alguno puede decir, bueno, yo sé que tengo esas pasiones, pero dice 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y claro, nos fortalecemos en la palabra y tenemos un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, esa capacidad que Dios nos da de dominar esas pasiones. Pero en el tema de las pasiones sensuales, la instrucción es 2 de Timoteo 2:22 que acabamos de leer. ¿Cuál es? Huir, alejarte. Por más fuerte que estés, vas a caer. José era un hombre de Dios, ¿se acuerdan? Y le vino la mujer de Potifar y vino la tentación. ¿Y qué hizo? Corrió. Y tener un noviazgo como lo estamos viendo, como lo enseña el mundo, con ese derecho a los besos, a las caricias, ya creen que se pertenecen, no ayuda a huir de las pasiones sensuales. Al contrario, las alimenta, las fomenta. Yo sé que, miren, un día algo le comentaba así a un joven y me dijo, mire pastor, es que si eso es así, qué aburrido. No se vale, dice. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quieren? Lo sensual, se siente bonito, y las caricias, las mariposas, el abrazo y todo, eso te va a llevar a caer en pecado. Pero pastor, son otros tiempos, está maduro y ya está, trabaja y está fuerte y sirve a Dios. Sí, pero es hombre, sí, pero es mujer. Ahorita como que estamos viendo todo lo que no, pero ya veremos lo que sí. Pero con principios bíblicos. Pero
¿Por qué dicen muchos jóvenes que una relación, cuando veamos los principios bíblicos, claro, muchos pueden pensar que aburrido, porque lo que buscan es un noviazgo recreativo. Entonces, alguien dirá, es que son otros tiempos, es que pastor, mire, pues ya estamos en el siglo XXI. Sí, pero la palabra de Dios es la misma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:12, hablándole Pablo al joven Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, espíritu, fe y pureza. Eso debe ser un cristiano, ejemplo. ¿De qué? De fe, dice de pureza. Miren, hermanos, besarse, por ejemplo, los esposos, es algo íntimo y personal. ¿Será correcto que yo publique fotos besando a mi esposa? Es algo tan íntimo, tan hermoso, que es tan personal. Bueno, yo he visto novios que publican sus besos en Facebook. Hablo que se dicen cristianos, no de los del mundo, pues eso publican otras cosas. Es algo tan íntimo, es tan privado, tan hermoso, pero es el uno para el otro. Por eso les decía yo, una de las cosas que vamos a ver y fundamentar es, no salgan solos. La carne es débil. Eso es un principio en una relación previa al matrimonio. No salgan solos. Yo sé que van a decir, pero es aburrido, yo soy fuerte y él es fuerte. No es cierto. La carne es débil y cuando ya empiezan las pasiones a formarse dentro de uno, vas a caer en pecado. Pero además, miren, justamente ese es el motivo principal de estas enseñanzas. Por eso estamos viniendo a la Biblia, porque estas cosas están sucediendo en la iglesia. Y no solo hablo de aquí, sino en general. Entonces, por eso es que yo creo que Dios me puso este tema, para hablarlo con claridad, no para que los jóvenes se frustren y digan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Van a ver que puede ser algo hermoso, ya llegaremos a eso, al verdadero cortejo bíblico. Pero fíjense lo que puede suceder cuando no atendemos lo que la palabra de Dios enseña, porque quizá alguno diga, pues eso dirá usted, pastor, pero yo voy a seguir de novio y novia, porque así estoy acostumbrado. Pero fíjense lo grave que puede ser no obedecer la palabra de Dios, sus principios, sus mandatos y sus instrucciones. Todos conocen Oseas 4:6. Lo voy a leer. Estoy seguro que este versículo lo conocen muy bien. Dice, mi pueblo fue destruido. Híjole, voy bien retrasado. Mi pueblo fue destruido. ¿Tienen chance hasta las 3? Para las 2. Pues yo no. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense lo que sucedió aquí, pero nos deja una enseñanza para nosotros. Es algo bien triste lo que ahí sucedió. Israel hizo 3 cosas graves delante de Dios. Número 1, fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Jóvenes y todos necesitamos conocimiento de Dios y de su palabra. No hay pretexto, tenemos la Biblia, la palabra, poder cada día tener un tiempo con Dios, orar, la palabra, meditar. Si no lo estás haciendo, te va a faltar conocimiento. Y el conocimiento te da discernimiento, te da dirección, etc. Y vas a terminar mal. Entonces, el primer problema del pueblo fue falta de conocimiento. Pregunta, jóvenes, y todos, pues, ¿de verdad cada día pasamos tiempo en la oración, en la palabra, meditándola? ¿Cuánto tiempo pasas? Jóvenes, ¿cuánto tiempo pasan en la palabra y cuánto en el TikTok o en el Instagram? Sean honestos. Entonces, ¿qué está alimentando? Te va a faltar conocimiento.
Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios y de su palabra. La manera de conocer a Dios es en oración y en la palabra. Y si cualquiera de nosotros, incluidos los jóvenes, no están en la palabra, les va a faltar conocimiento. Por eso se toman decisiones equivocadas. Pero además dice, fíjense, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, dice que les faltó conocimiento, pero sí conocían algo. ¿Y qué hicieron con lo que conocían? Lo desecharon, ahí lo dice, desecharon el conocimiento de Dios. No me acuerdo la palabra hebrea, creo que es más, pero sí me acuerdo que significa claramente desestimar, tener en poco, despreciar, tener en menos. O sea, si tú conoces algo de la palabra y dices, pero no es grave, lo voy a hacer, no importa. Eso es tener en poco, eso es desechar. Y eso hizo el pueblo de Israel. Por un lado le faltó conocimiento. Segundo, lo que conocían lo desechaban. Eso es el pueblo de Israel. Es decir, si bien alguien puede decir, no, yo no desecho toda la Biblia, pero hay cosas que no te gustan que no las obedeces. Entonces, número 3, otra cosa que hicieron, dice ahí, olvidaste la ley de tu Dios. Fíjense, primero, falta de conocimiento. Número 2, lo que conocían, lo desecharon. Y luego, olvidaron la ley de tu Dios, de su Dios. Fíjense, no quiere decir que, no, leí el otro día, ya no me acuerdo qué leí. Ya olvidé la ley de Dios. Olvidar aquí es una acción voluntaria, decir, no me quiero ni acordar. Voluntariamente dices, hasta cuando tú en tu mente quieres olvidar algo, lo olvidas. Se endurece el entendimiento. Entonces, olvidarse de la ley es una acción que tomaron, ya esto no le hagas caso, esto no le hagas caso, y en ese momento, ahorita van a ver lo que va a pasar. Yo espero que no suceda aquí con el tema que estamos hablando. Que no haya alguien que diga, híjole, eso yo lo desecho. No, eso no me interesa. Oro que no sea, puede ser en cualquier tema, mis hermanos, pero en el tema que estamos hablando, que haya jóvenes que digan, pues sí, ya oí los principios, pero yo eso lo desecho, eso para mí no va. ¿Saben cuál es el riesgo de tomar esa actitud? Ahí dice la palabra de Dios, te echaré del sacerdocio. Te echaré del sacerdocio. ¿Saben que el sacerdocio, bueno, el sacerdocio se practicaba en aquel tiempo, como lo hemos leído, el sacerdote dirigía todas las ordenanzas para el culto a Dios y los sacrificios, pero sacerdocio significa también ministerio. Por desechar la ley de Dios, por desestimar la palabra de Dios, que no, pues yo voy a seguir con mi noviazgo, no me importa. Por desechar la ley de Dios, Dios te puede destituir del ministerio. Y no hablo solo del ministerio de un pastor o de alguien de la alabanza, todos tenemos un ministerio. Servir a Dios, el principal ministerio es que le servimos a Él. Y yo creo que no hay nada más trágico en la vida de un cristiano que Dios diga, ya no quiero que me sirvas. Claro que sí es muy triste y muy impactante cuando Dios desecha del ministerio a un pastor o alguien de la alabanza o alguien que tiene un ministerio, pero todos tenemos un ministerio. Que Dios te descalifique porque no tomas en serio la palabra de Dios, porque te olvidas de la palabra de Dios, porque la desechas. Y yo oro que ningún joven que esté escuchando esto deseche estas verdades y principios. Y como padres tampoco digamos, bueno, no lo sabía, vamos a poner orden en la familia. Que sea todo conforme a la voluntad de Dios, es por su bien, porque la voluntad de Dios, como dijimos que era, buena, agradable y perfecta. Eso dice la palabra de Dios. Entonces meditemos, todos tenemos un ministerio delante de Dios. No hablo solo de los ministerios, que aquí están los de la alabanza, que los que nos ayudan allá a poner las sillas y que todo esté limpio y que se conecte. Claro, son ministerios, pero el ministerio principal es servir a Dios. Pero así de grave es imitar las conductas del mundo, desechar la ley de Dios. Dios te puede desechar del sacerdocio, del ministerio. Hemos visto pastores caer
Pero cualquier ministerio son impactantes. Cuando dices, supiste que cayó el pastor. Pero tan grave es que caiga un pastor, claro, tiene una responsabilidad de pastorear a una grey, pero qué grave es que Dios te deseche del ministerio, que ya no te use. Mis hermanos, hemos sido justamente llamados a santidad. Y santidad es apartarnos del pecado. Leíamos hace 8 días 1 Pedro 1:15, pero fíjense desde el 14 cómo dice: como hijos obedientes, no se conformen. ¿Ya vieron otra vez esa palabra? No se amolden, no sigan el patrón, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Alguien puede decir, pastor, fíjese todo eso que compartió, no lo sabía. Noticia, ahora ya lo sabes. Dices, ¿para qué vine? ¿No? A lo mejor alguien dijo, falto hoy. No se iba a transmitir, pero ya se transmitió, así es que ya lo oyeron. Pero fíjense, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y si bien el 15 que leímos hace 8 días, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santos. Y somos llamados a santidad, y se los digo con toda claridad, el noviazgo que ha impuesto el mundo no ayuda a la santidad. No ayuda a la santidad. Y no es cosa menor cuando se empieza a caer en pecados de pensamiento y de acción, es muy triste. Yo me acuerdo una vez, unos jóvenes hace muchos años, en la iglesia que iba, y se acercó los jóvenes porque los veíamos en una relación que no, y el pastor les exhortó y decía, no es cierto, nos respetamos. Y a los meses estaba embarazada. Cuando decía que no es cierto, que ya estaba embarazada. Pero lo decían con engañaron a muchos. Pero ya luego ya se notó, ya no había manera. Pero qué triste, caer en pecado, vivir las consecuencias. Después puede venir la gracia de Dios, el amor, la misericordia, pero las consecuencias se viven. Fíjense qué duro le dice Isaías al pueblo. Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Por eso les dice como les dice, porque dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis aún ser castigados? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Estaban en pecados y le llamó con toda exhortación el profeta Isaías. Seguían rebelándose. ¿Qué significa que querían seguir rebelándose? No voy a obedecer. No, pues sí ya oí, pero voy a seguir igual. Porque eso siento, porque eso pienso. Necesitamos, regreso a Romanos 12:2, la Nueva Traducción Viviente, no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, sino más bien transformar, dice aquí, o dejar que Dios transforme la manera de pensar. Hay que venir a la palabra, hay que venir, y entonces vas a empezar a ver las cosas como Dios quiere que tengamos. Por eso estamos viniendo a la palabra, por eso me estoy deteniendo, por eso estoy siendo repetitivo, porque quiero que quede claro. Estemos más en la palabra y cada vez menos en el mundo. Las redes sociales están llenas de principios y de enseñanzas apartadas de la palabra de Dios. Bajita la mano, estás viendo la serie y ya viste uno que tiene relaciones con otro que no es esposo y ya de repente lo ves normal. ¡Ay, qué romántico! ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la película de Titanic? Exitazo de taquilla. Y la mayoría, qué romántico, qué bonita historia de amor. ¿De amor? Un hombre y una mujer que no estaban casados terminaron fornicando. Ay, pero qué romántico. ¿Romántico qué? Además era una mujer comprometida. Yo la vi.
Por eso se los digo. Entonces, ¿de quién queremos el consejo? ¿De los youtubers, de los, ¿cómo le llaman? Los instagrameros, de Luisito Comunica, de Yuya? Esos son los que están aconsejando a nuestros jóvenes. Este TikToker maravilloso. Hasta se lo comparten, no se comparten versículos bíblicos, pero se comparten, mira, ahí te va este TikTok. Ah, buenísimo, ahí te va este otro. ¿Por qué no compartimos mira, leí este versículo? Va a edificar tu vida. Mira, leí este pasaje, ahí te va. Y sí, hazte un TikTok de un versículo bíblico, ¿por qué no? ¿Verdad? Conozco pastores muy activos en las redes sociales publicando cosas de sana doctrina. Le entraron, yo todavía soy medio anticuado, pero un día ahí me van a ver de TikToker, pero compartiendo la palabra con seriedad y firmeza. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está dirigiendo nuestra vida? Repito, Romanos 12:2, no imitemos las conductas de este mundo, la forma de pensar, las costumbres de este mundo. Y es que, mis hermanos, insisto, vamos a verlo, porque yo sé que los jóvenes ya están, bueno, ya díganos que sí, ¿no? Ya veremos, no sé si la semana que entra, lo que sería un bíblicamente llamado cortejo sano, bíblico, de un hombre a una mujer. Porque es el hombre el que corteja, eso sí lo enseña la Biblia. Pero cortejar no es echar novio. Cortejar no es besos y caricias, ya lo veremos. Yo sé que ya dicen, ya pastor, pero vamos poco a poco. Porque de repente si te encuentras jóvenes que dicen, pues yo sí sé que no tiene nada malo el noviazgo. Yo luego les pregunto, a ver, ¿ya leíste la Biblia? ¿Toda? ¿Ya escudriñaste y llegaste a la conclusión que es correcto? No, pues no. Pero yo pienso que no está mal. Y mis hermanos, el corazón es perverso y engañoso. Tenemos que venir a la Biblia, buscar. La Biblia sí es nuestra norma de fe, de conducta. A ver, de esto tengo duda, pido consejo a alguien que me dé un consejo bíblico, no al mundo. Pido oro, escudriño. Pido el consejo de un pastor que sé que me va a hablar con la palabra de Dios, de mis padres. Pero también échale ojo a quién le pides consejo, porque a mí me han dicho, no, yo conozco pastores, les digo, hacen reuniones de jóvenes para que se hagan novios, para meterlos en tentación. Yo sé que a lo mejor el deseo sincero es que se conozcan entre ellos y no con la gente del mundo, pero los incitan entre ellos y ahí embarazos, fornicación en las iglesias. Es una tragedia espiritual. No es cosa menor. Yo sé que a veces ya se ve tan normal. Ay, mira, andan juntos, ya se fueron a vivir juntos, ay, qué bonito. Están en pecado, en fornicación, alguien que les diga. Un día estaba yo haciendo una entrevista de trabajo y resultó que la persona era cristiana. Ay, le digo, mira, cristiana, ay, ¿de qué iglesia? No, pues tal, ay, casado, soltera. Y decía soltera. Dice, bueno, la verdad, vivo con mi novio. Le digo, ¿y cuántos años tienes de ir a la iglesia? Muchos años, como 7, 8. ¿Y tu pastor lo sabe? Sí. ¿Y les dice algo? No. Fíjense. O sea, ¿dónde están los pastores que dice la palabra que deben exhortar, enseñar, redarguir, reprender? ¿Dónde están? Pues yo sí le dije en ese momento, la estaba yo entrevistando, de hecho se quedó a trabajar con nosotros un tiempo. Pues eso delante de Dios es fornicación. Ay, no me diga. Pues sí te digo. Pero fíjense, 6, 7 años en una iglesia, el pastor lo sabía. Entonces, bíblicamente la única relación válida entre un hombre y una mujer antes del matrimonio, ahorita voy a empezar con el primer principio bíblico, el primer principio que vamos a ver es, necesitas orar antes de iniciar una relación. Y ahorita voy a hablar ampliamente de esto. Porque si vas a entrar en una relación, es porque ya oraste y porque sabes que ese hombre es con el que te vas a casar, ya Dios te guió, te dirigió, y esa mujer es con la que te vas a casar, porque si no, ¿para qué inicias una relación?
En el mundo sí, no, pues ten varias, prueba, ya como a la 15ª ya vas a saber cuál es la buena. Eso es en el mundo, sí, ten las que quieras, pues, si no, ¿cómo vas a saber cuál es la buena? Si o no te dicen, es que ¿cómo voy a saber cómo me voy a llevar? ¿Confían o no en la dirección de Dios? En la Biblia hay un caso de Isaac que se casó ¿con quién? Con Rebeca. No la conoció hasta el día de su boda. No quiere decir que siempre tenga que ser así, no. Ay, pastor, entonces, no, pero el papá oró, Abraham, oró, pidieron dirección de Dios, el siervo fue y Dios le dio ciertas señales. Y un matrimonio que la palabra de Dios habla de bendición. No anduvieron ni un día de relación previa al matrimonio. O sea, yo no estoy invitando a que hagan eso, pero que sí confíen en la dirección de Dios, no en tus sentimientos, no en lo que tú sientes. Es que yo siento, luego le preguntas a los jóvenes, es que yo siento, no saben lo que siento, Dios sabe lo que siento. Cuidado. Por eso el primer principio es, ora para todos, ora antes de actuar, ora antes de tomar una decisión. O jóvenes, oren antes de iniciar una relación previa al matrimonio. Pero orar de a de veras, porque muchas veces dices, ay Señor, bendice esta relación que voy a empezar ahora. Eso no es orar. Orar es venir delante de Dios y clamar, suplicar, rogar y pedirle si esa es su voluntad. Y no dar ningún paso hasta estar seguro que esa es su voluntad. Y si esa es su voluntad, vas a tener el consentimiento de tus padres. Si pides consejo al pastor, te va a decir, claro, yo siento, tú eres la que lo estás viviendo, o tú eres el que lo estás viviendo, pero siento que es correcto delante de Dios porque lo están haciendo bíblicamente. O sea, va a haber todo un consenso, pero oras de verdad. Porque tú de pronto le preguntas a los jóvenes, ¿por qué andas con esta joven? ¿Por qué andas con este joven? Pues es que me gusta, es que está bien guapo, está bien bonita. Y todo eso puede suceder. Pues mismo que te cases con quien no te gusta. Pero esa no es la razón más importante por la que te casas, sino porque sabes que es la voluntad de Dios, porque oraste. ¿Saben que es bien triste? En mi experiencia como pastor y tengo más de 30 años de ser cristiano, por relaciones fuera de la voluntad de Dios, noviazgos pues, que le llaman, hasta familias terminan separadas. Truenan, ya la familia Pompidou ya no le habla a los Pérez, porque el hijo cortó a la hija. ¿Pero por qué sucede todo eso, hermanos? Porque están fuera de la voluntad de Dios, nunca oraron, ni los papás oraron, porque además el consentimiento lo dan los padres. Entonces, todo fue en la carne. Y entonces muchos jóvenes, eso es lo único que atinan a decirte, no, es que quiero casarme porque siento bonito, porque siento que lo amo, porque siento que es el hombre de mi vida, siento que es la mujer de mi vida, sueño con él, vivo y sueño, y puros sentimientos. Y la Biblia dice, Jeremías 17:9, hablando de los sentimientos, dice, engañoso es el corazón, ¿qué dice? Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice, ¿quién es el único que lo conoce? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, no te guíes netamente por los sentimientos, debe haberlos, pero tus sentimientos no te deben llevar a tomar una decisión, menos esa decisión tan importante de iniciar una relación con quien te vas a casar. Miren, así rápido se los digo. Tengo en mi haber el haber casado varios matrimonios, más de 10, 15. Y algunos se han divorciado. Es bien triste saberlo y cuando lo ves y cuando se acercan contigo, pero se los digo claramente. Todos ellos, dentro de la preparación, dijeron, no, es que es el hombre de mi vida, es que estoy seguro, es que yo siento que es de Dios. O sea, nadie vino y me dijo, me quiero casar, pero tengo mis dudas.
¿cómo ves? Ando dudoso, pero pues me voy a... No, no, todos me decían, porque les preguntan, ¿ya oraron? No, sí, pastor, es seguro, la voluntad es más, Dios me dio, le pedí una señal y me dio la señal, y te dicen, y yo le dije que si una persona me dijo, si me das esta señal así, así, es que sí es el hombre, y pasó lo que pasó, y después se divorciaron, y hablas con ellos, algunos se acercan, ¿y qué pasó? Con todo eso que dijeron, el hombre de mi vida, el hombre de mis sueños, Dios me dijo, Dios me habló, me confirmó y me reconfirmó que era él, que era ella. ¿Y qué pasó? Puros sentimientos, porque engañoso es el corazón. Y en el altar se prometieron hasta que la muerte los separe, voy a estar contigo en las buenas y las malas, etcétera, etcétera, etcétera. Y prometieron, ¿por qué? Porque nunca oraron verdaderamente. Nunca buscaron la voluntad de Dios, el uno y el otro, orar y el consentimiento de los padres y el consejo de la palabra de Dios, y se engañaron a ellos, a sí mismos, y engañaron a todos. Pero les digo, ninguno de los que yo recuerdo nunca me dijeron, a veces yo sí en mi corazón, decía, ay, como que esto no. Pero bueno, la decisión es de ellos. Pero de verdad, todos prometían, juraban y perjuraban que era claramente de Dios, que era el hombre de su vida y que hasta que la muerte los separen. Y ni se murieron y sí se separaron. No oraron, no oraron. Por eso, jóvenes, no se guíen por sus sentimientos. Oren a Dios. ¿Qué hizo Jesucristo antes de escoger a sus apóstoles? Es el mejor ejemplo. Jesucristo, que era Dios, pero como hombre, sabemos que oró por 40 días y 40 noches en el desierto antes de iniciar su ministerio. Pero vean lo que dice Lucas 6:12. Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya había orado 40 días y 40 noches, pero ese día pasó la noche. Era una decisión importantísima. Y cuando era de día, quiere decir que en la oración ya encontró la respuesta de Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Pero fíjense, pasó la noche orando después de 40 días. ¿De verdad has pasado la noche orando por una decisión que vas a tomar? Y otra tan importante como esta, que es la antesala al matrimonio. Pero no estamos acostumbrados a orar. Y orar es la palabra griega prosejomai, que significa clamar, rogar, suplicar, clamar con insistencia hasta tener una clara respuesta. Porque muchas veces la oración es, Señor, voy a hacer esto, bendice lo que voy a hacer, gracias que tú me bendices, y haces las cosas. No, orar es venir y buscar su voluntad. Y no dar el paso hasta que estás cierto que esa es su voluntad. Entonces aquellos que se divorciaron, no oraron. No oraron. Nunca tomemos decisiones por sentimientos. Oremos hasta estar seguros que es la voluntad de Dios, mucho más en una decisión tan importante y trascendental. Porque el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. No es cosa menor. Entonces, ¿por qué no orar, Señor, antes de iniciar cualquier relación? Porque ya dijimos que si hay una relación previa al matrimonio, es una relación seria, formal, ya oraron, clamaron y Dios les hizo saber, bueno, inician esa relación. Pudiera haber un cambio en la relación, pero si antes oraron, tienen claro de Dios, lo más seguro es que lo único que harán es encaminarse al matrimonio. Pero orar hasta que estés claro que es la voluntad de Dios, no actuar antes de saber si es la voluntad de Dios. Porque yo creo que después de la decisión más importante de nuestras vidas, ¿cuál es la decisión más importante de nuestras vidas? Habernos arrepentido de nuestros pecados y creído en Jesucristo. Creo que, si no la segunda más importante, una de las más importantes es la decisión de entrar en el santo estado del matrimonio. ¿Y por qué no orar, clamar, venir a Dios? Señor, tú no quiero equivocarme porque yo quiero agradarte, porque yo quiero alabarte, yo quiero que junto con ese esposo, junto con esa esposa te sirvamos, estemos en tu camino. Por eso no tomemos decisiones hasta haber orado. En el mundo te vas a decir, no, tú prueba y te vas a caer, pero te vas a levantar. Y si no se te hace con ese, se te hace con el otro.
Y 7 veces, hasta muy bíblicos se ponen, 7 veces caes y 7 veces te va a levantar Dios. ¿Sí o no te lo dicen? Pero dice Proverbios 24:16 que 7 veces cae el justo. ¿Y quién es el justo? El que hace la voluntad de Dios. Entonces, si caes por no hacer la voluntad de Dios, va a haber consecuencias. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces se ponen bíblicos, pero sin tener el fundamento. Entonces, el cristiano no hace eso. Ora a Dios, Señor, ¿qué quieres? Yo quiero esto, y se lo decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero esto, pero yo quiero que tú me digas si eso es lo que tú quieres. No es llegar, Señor, esto es lo que quiero, fírmale, dame tu bendición, y ahí nos vemos. Es, Señor, ¿qué quieres tú? Por eso, fíjense lo que dice Proverbios 16:3. Con esto vamos a terminar por hoy. Porque ese es el primer principio bíblico. Antes de iniciar una relación previa al matrimonio, ora, hasta saber qué es la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice ahí. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué? A ver, vean, dice, encomienda a Jehová tus obras. O sea, lo que vas a hacer, lo que sea, no solamente una relación previa antes del matrimonio, lo que sea. ¿Qué es encomendar? Venir y decirle, Señor, lo pongo en tus manos. Lo que tú me digas, lo voy a hacer. No es decir, Señor, esto quiero y ahora me bendices y lo declaro y lo creo y lo decreto y lo clamo y lo voy a repetir todos los días. No, es, Señor, aquí está lo que yo quiero, pero lo pongo en tus manos. Lo pongo en tus manos. Y dice ahí que Él va a afirmar tus pensamientos. ¿Qué creen que significa afirmar? La palabra afirmar, entre otras cosas, significa ordenar, poner en orden, establecer, enderezar o amonestar. Es decir, tú vienes con lo que quieres, iniciar esa relación, hacer un viaje, lo que sea. Y Dios puede, número uno, confirmártelo, sí. Es correcto, hijo, así como lo quieres, así lo quiero yo. Pero también te puede enderezar, ¿sabes qué? No es por ahí. Y también te puede amonestar, deja eso. Y nos tocará que obedecer. Pero así debemos orar, o sea, venir delante del Señor hasta que afirme mis pensamientos Él, no mis sentimientos. No es que yo siento, es que yo creo, es que no. Y Dios, créanlo, Dios nos habla. Dios nos va a dar respuesta. ¿Cuántos saben que Dios habla? Aquí está su palabra, número uno. Tú vienes, oras, eso sí, a veces queremos ya, ¿qué Dios ya, sí o no? Y a veces Dios dice, espérate. No, pero ya, Señor, ya me urge saber si sí o no. Hay que orar, hay que pasar, hay que esperar. Y a veces, no sé si les ha pasado, que vienes a la reunión del domingo y traes un asunto ahí que no sabes qué hacer. Y el pastor viene y predica, ni sabe nada y predica la palabra y dices, Dios me respondió. ¿Sí o no? Dios habla, Dios responde. Ahora, ¿qué haces con la respuesta que Dios te da cuando no es conforme a tu voluntad? Porque cuando Dios te dice, sí, gracias Dios, pero muchas veces Dios te dirá no, o te dirá espérate, ¿no? Y una de las maneras en que Dios te responderá, jóvenes, hablando de que quieren iniciar una relación, es que tus padres, ya conociendo lo que estamos predicando hoy, te den su consentimiento. Y cuando el papá dice no, te aguantas, o la mamá. ¿Saben que cuando nos íbamos a casar, pues ya teníamos fecha, la aprobación de mi mamá, de la mamá de Gaby, pero su papá no quería, por la religión, porque él sentía, gracias a Dios que en sus últimos días de vida conoció al Señor, pero él no quería que se casara con alguien que no fuera de la religión. Y yo me acuerdo, yo sí, en mi humanidad, porque mi mamá me dice, pues te esperas hasta que les dé su consentimiento, pero ya soy mayor de edad, tenía yo 26 años. Por eso casi tuve nietas. No, mi hija la tuve muy joven, y Damaris a los 40, ¿verdad? A los 40. Bueno, entonces, tardó el papá, pero sí me decía mi mamá, te esperas.
Yo podía humanamente, legalmente, nos casamos, no me importa, pero nos esperamos. Y su papá estuvo felizazo en la vida, en la boda, en la boda. Pero orar, y les digo, una de las señales es el consejo de tus padres afirmados en la palabra. Y esperar, y si tu papá te dice te esperas, te esperas. Entonces, orar, eso es lo primero, orar, hasta que Dios te confirme. Porque yo les hablaba hace un rato de los divorcios. Los divorcios, mis hermanos, los divorcios. Ustedes saben que los divorcios es algo que Dios odia. La palabra de Dios dice, estaba yo buscando el versículo, allá en Malaquías, a ver si lo encuentras ahí, Chuy, en Malaquías 2:16. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente: pues yo odio el divorcio. ¿Qué dice Dios? Que Él odia el divorcio. Por eso digo que es una tragedia. ¿Y por qué se divorcian? Porque no oraron. Él pues me sentí, es que es el hombre que soñé, es la mujer que soñé, es perfecta. No es cierto, no hay mujer perfecta, no hay hombre perfecto. Y luego se divorcian. Fíjense, aquí viene la peor parte. Y quieren volver a casarse. ¿Sabían que bíblicamente eso no se puede? Una persona que se divorcia, bueno, a lo mejor ya se divorció porque el otro adulteró, y bueno, es la única razón, no es la voluntad de Dios, pero no se puede volver a casar. Dice Lucas 16:18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Véanlo en la versión Dios habla hoy, por ahí lo tengo casi al final, ahí está, la versión Dios habla hoy. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, ¿comete qué? Adulterio. Y el que se casa con una divorciada, ¿qué dice ahí? Comete adulterio. También comete adulterio. Un día me dijo una persona, pero pastor, pues es que pues sí la regué, me casé y pues no era, me equivoqué, ¿y ahora qué? ¿Ya me amolé? Pues es que tú prometiste delante, es que no entienden que es una promesa delante de Dios, no del pastor, no el contrato civil que firmaron allá en el registro. Y miren las consecuencias, ya no se puede volver a casar, aunque el marido le haya salido zampillín. Ahí dice, el que se casa con una, el hombre que se divorcia y se casa con otra comete adulterio. Pero el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Eso dice la Biblia. Entonces, por eso, jóvenes, con eso voy a terminar, pues ahora sí, porque ya van a dar las 3 de la tarde. Y ya veremos los principios bíblicos ya en 8 días que quieren oír. Pero por eso la importancia de orar. ¿Cuántos hoy ya vivieron un divorcio? ¿Cómo no atendí la voz de Dios? ¿O cómo no conocí? Porque a lo mejor muchos se casaron, no eran cristianos, pero aún así, porque una vez me dijo una persona, oye, pero a lo mejor no era cristiano o no era cristiano y se casó y ahora ya es cristiano, pues sí se puede volver a casar. No, aún los católicos prometen delante de Dios sí o no. No hay justificación, por eso ustedes jóvenes, Proverbios 16:3, encomienden a Jehová sus obras, oren. Y sus pensamientos van a ser afirmados. Es decir, Dios te va a decir sí, te va a decir espera, te va a decir no, por ahí no es, o te va a decir es por acá. Pero oren. Pero que vivan sus experiencias, que la rieguen para que agarren experiencias. Bueno, eso es lo que quiere el enemigo. No necesitan vivir divorcios para decir, pues sí, debimos obedecer. Necesitan obedecer la palabra de Dios. Vamos a dejarle hasta aquí, todavía falta, y continuamos en 8 días. Les invito a que cerremos nuestros ojos
y reflexionemos y oremos. Y yo quiero antes de orar, reflexionar, jóvenes que hoy tienen una relación. Ok, ya a lo mejor ya dices, ya no le llamamos noviazgo. Qué bueno que ya no le llames así, pero esa relación, ¿oraste antes delante de Dios? ¿Estás claro y firme que es la voluntad de Dios? Si es así, puedes tener esa relación, el consentimiento de tus padres, ya hablaremos bajo qué principios. Pero si hoy tienes una relación estilo el mundo, besos, caricias, se pertenecen, ya se celan, ya hasta pleitos, hasta terminan, se vuelven a contentar, rompen, cortan, esa es una relación destructiva. Esa no es la voluntad de Dios, esos no son los principios. Sé que no los hemos hablado, pero no son los principios que deben regir una verdadera relación dirigida por Dios y en la voluntad de Dios. Y si hoy estás en una relación así, empieza por obedecer a Dios. Comiencen a orar hasta que Dios les hable con claridad. Tu corazón te puede engañar. Es engañoso y perverso, jóvenes. Lo he visto con diferentes cristianos que se han casado y divorciado. Por eso la palabra de Dios tiene estas enseñanzas. Dios no quiere que tengas que pasar por eso, por la destrucción de una familia. Yo quisiera que se pongan de pie y oremos en particular hoy por los jóvenes de esta iglesia, porque yo predico y escuchan en otros lados, pero mi compromiso primario es con esta iglesia que Dios me ha permitido pastorear. Y oremos, si tienes ahí a tus jóvenes, papás, oremos por ellos, que busquen la voluntad de Dios, que no sean sus sentimientos netamente, que sea claramente la dirección de Dios, porque ese será un paso importantísimo en sus vidas, quizás el segundo más importante de toda su vida delante de Dios. Bendito Padre, en esta hora pedimos por nuestros jóvenes en esta iglesia, que quieran obedecer tu palabra, seguir tu voluntad. Tu palabra dice que tu voluntad para ellos es buena, es agradable, es perfecta. Y como padres queremos que vivan en tu voluntad, por el bien de ellos, por un futuro donde se casen, si así lo permites, y no vienes antes, pero si así lo permites, para que gocen de lo maravilloso que diseñaste en el matrimonio, pero será en su tiempo. Mientras tanto, guárdalos de tentación, que tengan la firmeza de huir de lo que los atraiga a la tentación, que tengan las convicciones firmes de agradarte a ti y de no imitar al mundo, que tengan convicciones firmes que a pesar que en las escuelas, en el trabajo se van a burlar por vivir esa vida que te agrada a ti, ellos saben que al final de tiempo la bendición será en sus vidas y en un futuro en su matrimonio. Te pido por mis hijas, por los jóvenes de la alabanza, por los jóvenes que hoy se congregan aquí, que tengan convicciones firmes de agradarte a ti, de vivir en santidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero que puedan crecer, madurar espiritualmente y el día que tú les muestres el hombre o la mujer para sus vidas, estén listos, maduros espiritualmente, para juntos servirte y glorificarte. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu sabiduría, que no les falte conocimiento, que no desechen el conocimiento, que no se olviden de tu ley, porque entonces vivirán la bendición de la obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos hablas con toda claridad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.